Platón sobre el amor, la filosofía y los poetas. Platón ha sido uno de los pensadores que más profundamente ha reflexionado sobre el amor. En el filósofo ateniense, el eros adquiere la condición de puente entre su llamada psicología moral y la teoría de las formas o de las ideas, aunque conviene distinguir en un primer momento entre eros y filia, dos conceptos capitales en la genealogía del amor como categoría filosófica. Platón solo tratará de la filia, una forma de afecto más bien moderado, una suerte de amistad en lisis, mientras que estudia el eros, sustantivo del verbo eran, que denota propiamente la pasión sexual, aunque no solo, más o fondo. Por su parte, Aristóteles dedicará al menos 3 libros de sus escritos éticos a la amistad o filia. Precisamente, el Estragirita definirá el amor como un exceso de filia, ética y Nicomaco. Sin embargo, Platón no se ocupa del amor al moderno aristotélico, es decir, analizándolo casi científicamente, sino que le interesa más bien por cuanto supone la forma o esterilización más fuerte del deseo, aunque no de cualquier cosa como mera apetencia, sino como el deseo de lo bello. Calón que, en el fondo, guarda el filósofo un interesante y acusado parentesco como lo buen Agatón. Aunque debemos ser conscientes, avisa Platón, de que este deseo puede llegar a corromperse. Véase, por ejemplo, República, a lo que es lo mismo, puede tender a lo peor. La explicación que dará nuestro filósofo es que puede llegar a aceptarse como bueno el deseo carente de la ley desordenado. Si algo contiene los deseos criminales, es un componente desestabilizador que corrompe a fin de cuentas nuestra parte racional. Si recordamos algunos fragmentos del diálogo Fedro, observamos como el caballo oscuro es el de la concupiscencia. Solo puede alcanzar su meta con el consentimiento del auriga, que no es otro que la razón. Llegamos, pues, a la misma conclusión de Platón. El deseo debe ser convenientemente encaminado, guiado. Por ello, y por lo que toca el baquete, encontramos en Platón toda una teoría del deseo, y en concreto, del deseo racional del bien entendido como lo bello y lo bueno. La clave, en última instancia, estar con el dispositivo, con el método que permita conciliar razón y deseo. En opinión de Platón, puede establecerse un símil entre la dirección del banquete y la de la guerra, pues tanto el invitado al primero como el estratego son, cada uno a su manera, una suerte de elegidos. Si ponemos nuestra atención en Leyes 639b, comprobaremos como Platón se refiere a una curiosa embriaguez. Quien bebe debe ser capaz de mantener una compostura de vida, al igual que el que gobernante se de hacer todo lo posible por desarrollar la concordia y la amistad entre los miembros de la sociedad sin noicía, con el objetivo de hacerlas más sólidas. Leyes 640. Vemos aquí en el banquete no encierra solo un significado antropológico filosófico, como se sostiene habitualmente, sino también un fundamental componente político y educativo, ya que representa todo un arte de controlar la embriaguez.
es decir, el frenesí al que pueden entregarse los sentidos desbocados, que se traduce en la certeza platónica de las leyes propias del banquete, permite el acceso de un placer muy particular, el placer cultural, inspirado por las musas, que facilita al filósofo buscar la verdad, no como un mero diletante, sino como un auténtico escrutador de la realidad. La escena que el filósofo ateniense presenta en el banquete se inicia precisamente cuando los comensales de un particular festejo han acabado de comer y se disponen a echar mano de la bebida. Este colofón que no estará exento de ciertas reglas, al contrario que lo que sucede, por ejemplo, en los caos palpables de los borrachos de Velázquez. Dará lugar a un sugerente y extenso coloquio entre los invitados a la reunión. En todo momento palpamos una atmósfera casi festiva en la que la que los protagonistas se sienten muy cómodos y donde la conversación tiene lugar en una amistosa compañía. Como es bien sabido, el simposio o banquete fue un acto social muy arraigado en la época de Platón y suponía una magnífica culminación para un encuentro entre amigos en el que se charlaba de manera distendida sobre diversos asuntos. En el caso del diálogo platónico del que ahora nos ocupamos, el tema sobre el que girará la conversación será el amor, eros, una conversación que se estructura en varios discursos y que, se puede decir, adquirirá por momentos los tintes de una auténtica competición en la que cada ponente intentará, si no rebatir, si al menos complementar e incluso completar las intervenciones de los anteriores interlocutores. Aunque este interés por el amor no es nuevo, el propio Platón ya lo había tratado en Lisis. Y contamos, por ejemplo, con alguna reflexión interesante como la Sófocles en Antígona. Si hemos de notar en el discípulo de Sócrates, quien logra en el banquete establecer una prolija caracterización de Eros a través de la confrontación de distintas opiniones sobre su naturaleza. Eros, invencible en batallas. Eros que te abalanza sobre nuestros animales, que está apostado en las delicadas mejillas de las docenas. Frecuenta los caminos de mar y habita en las agretas moradas. Y nadie ni entre los inmortales, ni entre los perecederos hombres, es capaz de rehuirte, y el que posee está fuera de sí. Tú arrastras las mentes de los juntos al camino de la injusticia por tu ruina. Tú has levantado en los hombres esta disputa entre los de la misma sangre. Es clara la victoria del deseo que emana de los ojos de los jóvenes desposada, del deseo que tiene su puesto en los fundamentos de las grandes instituciones, pues la divina Afrodita de todo se burla invencible. A diferencia de otros diálogos platónicos, la mayor parte de ellos adquiere la forma clásica de un diálogo prototípico, en el que un interrogador, Sócrates, adquiere insistentemente al contertulio del turno, y salvo su parte final, el banquete se forja mediante la introducción lineal de varias intervenciones
que finalmente permitirán la fulgurante entrada en la escena de Diotima. No sin razón los misterios griegos empiezan también con las ceremonias purificadoras, al igual que los bárbaros. Comienzan con la ablución, después de ello siguen los pequeños misterios que conciernen a toda la vida, y ahí no hay nada que aprender, sino contemplar y meditar profundamente sobre la naturaleza y la realidad. El diálogo se inicia de una forma un tanto particular, que bien merece comentario aparte. La primera escena del banquete comienza con un particular encuentro entre Apolodoro y Glaucón. Este último se interesa vivamente por aquella ocasión sobre la que quisiera informarse con detalle, en el que Agatón, Sócrates, Alcibiades y otros egregios personajes se reunieron en un banquete para hablar sobre el amor. Con ello, Platón nos sugiere que nos vamos a asistir a una narración directa, sino indirecta, que va a ser comunicada por Apolodoro. Este no participó en la celebración, sino que, a su vez, fue informado de ella por boca de Aristodemo. Los acontecimientos que se nos cuenta en el banquete adquieren así una dimensión legendaria casi mítica. Encontramos, por lo pronto, una narración de otra narración. Al marcar esta curiosa distancia narrativa, Platón también indica, de manera indirecta, que el asunto sobre el cual versará el diálogo, el amor, encierra tintes míticos de un tiempo remoto, acaso imposible, pero sin embargo verosímil. A la vez, este complejo inicio responde a la delicada tesitura que se palpa en época de Platón, respecto al conflicto entre texto escrito y discurso oral, pues antes vivía una auténtica revolución cultural en la que la escritura terminara imponiéndose sobre la oralidad, aunque nuestro filósofo no dudara en dar la importancia adecuada al texto escrito, no admitirá, sin embargo, la superioridad no moral que algunas personalidades de su época deseaban escribirle. En un guiño hacía su concepción sobre la inmortalidad del alma y la importancia de la memoria. Platón sostiene que la escritura debe funcionar como un medio para recordar aquellos dictados que el lector, por otra parte, ya debía conocer a través precisamente de una fuente oral. El propio Platón pone sobre la mesa este intenso debate en un acolorado fragmento de su carta. Al menos una cosa puedo afirmar sobre todos los que han escrito y escribirán, y que dicen saber de lo que yo cultivo, bien porque lo recibieron de mí, bien porque lo descubrieron ellos mismos. Según mi parecer, no es posible que ninguno de ellos entienda nada sobre la materia, y es seguro que no hay ni habrá jamás un escrito mío sobre estos temas, pues no puede ser formulados de ningún modo a la manera de otros saberes, sino que solo tras mucho trato y convivencia con esta materia, repentinamente, como la lumbre que brota de una chispa, surge este saber en el alma y se alimenta ya por sí mismo. El comienzo del banquete, pues no responde a un mero recurso literario, aunque sea también una de sus funciones, sino más Platón parece advertirnos: cuidado, atenienses, con lo que os cuentan, pues la credibilidad de cada interlocutor debe ser puesta a prueba a través de la fuente de originariamente informa. Por otro lado, el carácter indirecto del diálogo parece responder incluso a la tradición estructural Érase una vez. Con ello Platón nos sitúa
en una dimensión fabulosa, una esfera acaso atemporal, una apelación a lo maravilloso de los cuentos y las narraciones míticas que tal vez tenga mucho que ver con las enseñanzas finales de una Diotima que, como sabemos, nos introducirá en los aparentemente insondables misterios del amor, el bien y la belleza. Fijemos ahora nuestra atención sobre uno de los diálogos más breves y desconocidos de Platón, el Lon, de gran importancia en su pensamiento social y antropológico. Quizás sea conveniente comenzar, de nuevo, con una alusión a el banquete. En este diálogo en el que, como ya se ha apuntado, asistimos a una reunión que tiene como anfitrión el poeta Agatón, que acababa de ganar por aquel entonces un certamen trágico, y en la que se da cita a diversas personalidades intelectuales de la época. Fedro, considerado el padre del discurso, proponen loar a Eros Amor con los mejores discursos que los contertulios sean capaces de proferir, en el que es en el quinto lugar, antes de la intervención de Sócrates y de su boca, la de Diotima, cuando toma una palabra del propio Agatón. Un momento, hay que decirlo, muy esperado por todos los que allí se dan cita. Por un lado, por el estatus social que ocupa en el encuentro, anfitrión, pero sobre todo porque no hay quien ignore el dominio que el poeta posee del lenguaje, lo que convierte sus discursos en verdaderas obras de arte que entenderán al más templado. Sin embargo, debemos imaginar desde muy pronto a su Sócrates, escéptico respecto a esta intervención de Agatón. Este inicia su elogio a Eros de una manera nada sospechosa y un tanto formal. En primer lugar, quiero indicar cómo debo hacer la exposición y luego pronunciar el discurso mismo, pues, a pesar de que sus anteriores compañeros han hablado de muy variados asuntos, no lo han hecho, a su juicio, del mejor modo posible, ya que no han encomiado al Dios, sino que han felicitado a los hombres por los bienes que Él les causa. La atención de Agatón nos cuenta él mismo. El descifrar la auténtica naturaleza de Eros, pero más tarde desprende de ella sus posibles afectos en la esfera humana, a pesar de su originaria y loable intención, la intervención de Agatón cobra tintes evanescentes, muy discutibles desde el punto de vista argumentativo, y culmina finalmente con un bello himno en el que se expone las más llamativas características de Eros, y es que, para Agatón, la música de las palabras desempeña un papel fundamental en el ejercicio del oficio, un oficio que, a fin de cuentas, y él lo sabe muy bien, consiste en el poder que sobre los sentimientos pueden ejercer las palabras si son expuestas de manera adecuada.